Bienvenidos al canal de Chuche. En el video anterior, hablamos de la historia, sus características, sus etapas y periodos. También de la mitología, la cual es una de las ciencias que estudia el campo de las creencias, dioses y religiones. A través de sus mitos, leyendas, cuentos y fábulas. En esta ocasión, nos introduciremos en la línea de tiempo de la historia universal, a través de sus diferentes etapas y periodos. Para ello, debemos comenzar por la Edad Antigua, la cual se divide en un periodo, la prehistoria. Esta a su vez se divide en dos etapas: la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. La Edad Antigua es el periodo histórico en el que se empiezan a tener registros escritos, dando fin a la prehistoria, con el comienzo de la escritura. De esta manera, viajaremos un poco más atrás de la Edad Antigua, hasta la prehistoria. La prehistoria es el periodo histórico de las sociedades humanas, anteriores a los primeros registros escritos, con la aparición de los primeros homininos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos. Algo que ocurrió en primer lugar, en el Oriente Próximo, hacia el 3300 a.C., y posteriormente en el resto del planeta. No obstante, en su acepción clásica, se vincula con una prehistoria ligada a la historia natural, como la zoología, la botánica, la mineralogía y la geología, llevándonos un poco más al pasado, el cual gracias a la arqueología y sus estudios, podemos tener noción y un poco de comprensión al pasado. Muchas de estas concepciones incluyen el estudio de las cosas vivientes, por ejemplo, la biología, incluyendo botánica, zoología y ecología. Otras concepciones extienden el término al campo de la paleontología, la geografía y la bioquímica, así como a la geología, astronomía, los estudios ambientales y la física. En los siglos XVIII y XIX, la historia natural fue un término que se usó con frecuencia para referirse a todos los estudios científicos, en oposición a la historia política o eclesiástica, teológica. Hasta el siglo XIX, la historia natural había sido una ciencia eminentemente, mucho más descriptiva que experimental, principalmente debido a la llegada en ese siglo, de la especialización y fragmentación de las ramas del saber. Tanto es así, que en el siglo XX, la historia natural como disciplina autónoma tradicional, ya había sido definitivamente superada por la práctica de las disciplinas que son la biología y la geología, para un estudio más pormenorizado de los objetos, a los que siempre se había dedicado la historia natural, los organismos tanto vivos como fósiles por un lado, y los minerales y las rocas por otro lado. Sometida a ese mismo proceso propio del siglo XIX, la tradicional cosmología, también en el siglo XX, pasó a dividirse en disciplinas más especializadas, como son por ejemplo, la astronomía moderna, el origen y la historia del universo. El término historia natural abarca varias disciplinas actuales: biología, geología, zoología, botánica, medicina, pero también paleontología, astronomía, física y química, entre otras. Desde la antigüedad hasta el Renacimiento. Gracias a estos estudios, hoy en día conocemos un poco más el campo de la mitología, los mitos y la religión. Esto a su vez ha llevado al ser humano a crear cuentos y fábulas, lo cual es el objetivo de este canal. Historia, mitología, mitos, leyendas, cuentos y fábulas, yendo poco a poco para así poder tener una mejor comprensión. La filosofía de la naturaleza y la teología natural se habían extendido a las bases conceptuales de la vida animal y vegetal, tratando de responder a la pregunta de la existencia de los organismos e intentando explicar su funcionamiento. La historia natural comienza con Aristóteles y otros filósofos antiguos que analizaron la diversidad del mundo natural. La historia natural, como disciplina, ha existido desde tiempos clásicos, y los europeos del siglo XV estuvieron muy familiarizados con el primer trabajo que utilizó el término, la obra de Plinio el Viejo, Naturalis Historia, del año 77, que trataba de zoología, botánica, agricultura, mineralogía, medicina e incluso de magia. Desde los antiguos griegos hasta el trabajo de Carlos Linneo y otros naturalistas del siglo XVIII, el concepto principal de historia natural fue la scala naturae, una disposición conceptual de minerales, vegetales,
animales primitivos, y otras formas de vida más complejas, en una escala lineal de creciente perfección, culminando en nuestra especie. De materia médica, de Dioscórides, se dice que es la obra más antigua y valorada en la historia de la botánica. Un manuscrito griego, de la obra de Aristóteles, Trabajos biológicos, escrito en Constantinopla, en el siglo IX y conservado en el Colegio Corpus Christi, Oxford, es probablemente el manuscrito fundador de la biología más antiguo que existe. Mientras que la historia natural permanecía estática en la Edad Media, en el mundo árabe, continuó desarrollándose por estudiosos durante la Revolución Agrícola Árabe. Al-Hayt describió ideas tempranas de la historia natural, como la lucha por la existencia, concepto desarrollado por Thomas Malthus en su ensayo sobre el principio de la población, o la idea de una cadena alimenticia. Fue un temprano adepto del determinismo medioambiental. Awam Fan-Nawar es considerado el fundador de la botánica árabe por su libro de las plantas, en el que describió al menos 637 plantas y discutió la morfología vegetal desde la germinación hasta la muerte, describiendo las fases del crecimiento de las plantas y la producción de flores y frutas. Awal Abbas al-Nabati desarrolló un temprano método científico para la botánica, introduciendo técnicas empíricas y experimentales en la prueba, identificación y descripción de numerosas materias médicas, y separando informes no identificados por aquellos basados en pruebas y observaciones reales. Su estudiante, Ibn al-Baitar, escribió una enciclopedia farmacéutica, describiendo 1400 plantas, de las que 300 eran descubrimientos propios. Una traducción al latín de sus obras fue muy usada por biólogos y farmacéuticos europeos en los siglos XVIII y XIX. Algunas ciencias de la tierra, como la geología, fueron también estudiadas por geólogos árabes, pero ya en la época de Avicena, alrededor del año 1000, el imperio árabe estaba en decadencia, y los científicos dejaron de ser libres para difundir sus ideas. En el siglo XIII, el trabajo de Aristóteles fue rígidamente adaptado a la filosofía cristiana, particularmente por Tomás de Aquino, formando las bases de la teología natural. Durante el Renacimiento, estudiosos, humanistas y herbolarios principalmente, regresaron a la observación directa de plantas y animales para la historia natural, y muchos comenzaron a acumular grandes colecciones de especímenes exóticos y de monstruos inusuales. Andreas Cesalpino fue el creador de uno de los primeros herbarios y el inventor de la botánica sistemática. Leonhard Fuchs fue uno de los tres padres fundadores de la botánica, junto con Otto Brunfels e Hayarana Mastragus. Importantes contribuidores a este campo fueron también Valerius Cordus, Conrad von Gessner, Historiae Animalium, Frederick Royce y Caspar Baudin. El rápido crecimiento en el número de organismos conocidos dio lugar a muchos intentos de clasificar y organizar las especies en grupos taxonómicos, culminando en el sistema del naturalista sueco Carlos Linneo. Particularmente en Gran Bretaña y en Estados Unidos, se convirtió en hobbies de especialistas, como lo fueron el estudio de los pájaros, de las mariposas, de las conchas marinas, conquiliología, o de las abejas y flores. Mientras tanto, los científicos intentaban definir un concepto unificado de biología. La etología es el estudio científico del comportamiento animal y de la biología evolutiva. Gracias a estos estudios y estudiosos nombrados anteriormente, podemos tener conocimientos tanto del presente como del pasado. Como por ejemplo, la prehistoria, donde el arte parietal del Paleolítico Superior refleja, desde sus expresiones más tempranas, como en la cueva de Chauvet, 31.000 años antes del presente, un sentido agudo de observación de la anatomía de las especies animales. Se manifestará a través de algunas obras más nuevas, como las de Lascaux, solutrense, o de Altamira, magdaleniense entre 20.000 años y 12.000 años antes. Con la invención de la agricultura, llegó también la domesticación de los primeros animales y las formas pretécnicas de la medicina. Hasta aquí llegamos con el video de hoy, 5 de marzo del 2024. Espero te haya gustado, y me despido. Hasta el próximo video.